Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para reflexionar en la palabra del Señor. Estamos reflexionando en el libro de Isaías y hoy es el capítulo 13. Y antes de reflexionar en este capítulo y de aprender las lecciones espirituales que este capítulo tiene para cada uno de nosotros, vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor Dios por la oportunidad de estudiar tu palabra y una vez más, ahora pedimos tu sabiduría para comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo 13, bueno, ayer hemos visto el capítulo 12, que es un capítulo de alegría presentando acciones de gracias, la importancia de la oración y de la testificación también. Este capítulo de hoy, el capítulo 13, está dentro de una sección que es desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23. Presenta varios mensajes de juicio a Babilonia y otros pueblos también. Bueno, los mensajes de estos capítulos 13 al 23, ellos la verdad no estaban destinados principalmente a las naciones que se refieren a esos capítulos, sino que estos mensajes primeramente se referían al pueblo de Dios y por ende para nosotros también, para que podamos comprender cómo Dios trata a las naciones y también comprender por contraste a tomar decisiones correctas. Vamos a ver después en el capítulo 13 uno de estos ejemplos, ¿verdad? Que está en el versículo 11. Bueno, Isaías comienza el capítulo 13 con el término profecía sobre Babilonia. Es interesante porque presenta una palabra que no puede equivocarse, o sea, una profecía. Y dice que es sobre Babilonia. Bueno, Babilonia mencionada acá es una referencia a un reino literal, un gran reino en la historia, ¿no? En la antigüedad. Pero también el término Babilonia es una referencia a los poderes del mundo que se oponen a la realeza y al reino de Dios. Entonces, después de hablar de Babilonia, habla de Moab, habla de Siria, habla de Etiopía y habla de Tiro. Y aparece acá en el capítulo 13 una expresión muy interesante, que es la expresión, está en el versículo 6, dice, el día de Jehová. Y también aparece en el mismo capítulo, en el versículo 9, que es la expresión, el día de Jehová viene. Bueno, esta expresión, el día de Jehová, que está principalmente en los versículos 6 y 9, aparecen por lo menos 20 veces en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y esta expresión siempre se usa con referencia a un tiempo de juicio divino, un juicio sobre una ciudad, sobre una nación, ¿verdad? El castigo final de los habitantes del mundo. Aparece esa expresión, el día de Jehová, el día del Señor, el día de Jehová que viene. Bueno, en contraste, las escrituras describen lo que se puede llamar de el día del Señor como el día de la salvación. Esto aparece en Isaías 49, 2 de Corintios 6, 2, por ejemplo, ¿no? Y este día del Señor, él tiene un tiempo que va a durar, o sea, él dura mientras hay un tiempo de gracia para todos los seres humanos y por supuesto para las naciones también. El día del Señor es cuando, digamos, termina el periodo de gracia, tanto de una ciudad o de una nación, perdón, el día de Jehová mencionado acá en ese capítulo, y entonces finalmente tenemos el destino de todos, que se fija para siempre. También un otro término que aparece es el día de la salvación. Bueno, este día de la salvación es un día de oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros para que podamos elegir. Durante el día de la salvación, las personas, las naciones son libres de ejercer el poder que Dios les da para entonces elegir el bien o el mal, ¿verdad? Pero entonces cuando llega el día de Jehová, mencionado en el capítulo 13, entonces la voluntad de Dios se vuelve suprema. Es decir, ahora tenemos oportunidad para elegir, ahora tenemos oportunidad para tomar nuestras decisiones, pero vendrá un día en que el juicio
será entonces aplicado. Vendrá un día en que entonces serán separados los impíos de los justos. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de tomar la decisión por Cristo Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento consideran que el destino de la antigua Babilonia, mencionada acá en el capítulo 13, es un ejemplo, en teología dice un tipo, ¿no?, del destino de la Babilonia espiritual, porque aplican el término día del Señor o día de Jehová para el regreso de Cristo que vendrá para juzgar la tierra, y también Babilonia espiritual. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 11 y el versículo 18 que dice, las naciones se airarán y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, dice Apocalipsis, ¿no?, de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, a los pequeños, los grandes, y destruir los que destruyen la tierra. Así que nosotros encontramos acá entonces una profecía contra aquellos que andaban lejos del Señor, contra aquellos que destruían la tierra, contra las naciones pecadoras que andaban lejos del Señor. Pero hay una profecía fuerte acá contra Babilonia. En el versículo 19, por ejemplo, dice, Babilonia, hermosura de los reinos, gloria, orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, que trastornó Dios. Versículo 20, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, no se levantará allí su tienda, el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada. Bueno, acá tenemos una profecía de la destrucción de Babilonia, que de acuerdo con el texto sería absoluta. Babilonia nunca más sería reconstruida. ¿Sabe? Este también será el destino de la Babilonia espiritual. En el fin del mundo, cuando Jesús venga a buscarnos, no habrá más pecado. Babilonia espiritual, que es un símbolo de la maldad, un símbolo de la confusión espiritual, tendrá un fin. Nabucodonosor fue el rey, uno de los reyes, ¿verdad? Y se convirtió en un gran monarca y transformó Babilonia en una de las más hermosas ciudades del mundo antiguo. Babilonia después fue conquistada por los medos y persas en el año 539, ¿verdad? Que no destruyeron la ciudad, sino que la convirtieron en su capital. Medio siglo después, cuando la ciudad se rebeló, Jerjes la destruyó parcialmente. Luego Babilonia se convirtió en la capital de Alejandro Magno, después de que él la tomó en el año 331 a.C. Y después la ciudad fue decayendo, ¿no? Esta profecía de Isaías, por ejemplo, se cumplió algunos siglos después de la muerte de Alejandro Magno, cuando Seleuco Nicator, ¿no?, en el año 312 a 280 y antes de Cristo, él reinó sobre la parte oriental del imperio alejandrino, y Babilonia entonces perdió su importante posición. Y sabes que Babilonia aún quedó un tiempo después de Cristo, ¿no? Siguió teniendo una importancia relativa durante otros 2 siglos, pero en el reinado de Trajano, en el año que reinó del año 98 hasta 117 después de Cristo, Babilonia quedó completamente arruinada, cumpliéndose así la profecía de Isaías 13, nunca más será habitada. Bueno, queridos amigos, Dios promete y Dios cumple. Lo que Dios habla se cumplirá. Por eso tenemos que escuchar la palabra del Señor. Hay algunas profecías que son incondicionales, como por ejemplo la profecía que habla de la segunda venida de Cristo. Pero hay profecías que son condicionales. Por ejemplo, en la segunda venida de Cristo habrá salvos y perdidos. ¿De qué lado vamos a estar? Esta es una decisión nuestra, ¿verdad? No hace falta ser un perdido si nosotros tomamos la decisión hoy de andar en los caminos del Señor. Yo quiero terminar esta
reflexión, hoy comprendiendo un poquito más del capítulo 13, quiero terminar esta reflexión con el versículo 11 que mencioné al comienzo. El versículo 11 dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Acá este versículo dice que Dios castigará al mundo por su maldad. El mundo ha tomado una decisión de ser malo. Por su iniquidad, los impíos tomaron la decisión de ser inicuos. Así que la decisión está en nuestras manos. A través de ese versículo, Dios nos llama para tomar una decisión a su lado. Cuando miramos al Nuevo Testamento, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es pacientes para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de consuelo. Queridos amigos, en este versículo 11 hay un llamado para confesar nuestros pecados, entregar nuestra vida en las manos del Señor y Él cuidará de nosotros. Habrá destrucción, habrá el juicio para Babilonia, como hubo para Babilonia literal, para Babilonia espiritual, pero solo para aquellos que han tomado la decisión de andar lejos del Señor, de practicar la maldad, de practicar la iniquidad. Hoy Dios nos llama para tomar una decisión para andar en sus caminos, para hacer lo que es correcto, y entonces Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, nos traerá salvación y cambiará el rumbo de nuestras vidas. Vamos a entregar nuestras vidas en las manos del Señor ahora. Yo quiero orar por ti. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque en el ejemplo de Babilonia podemos entender todo tu plan para nuestras vidas. No es destrucción, sino que salvación. Babilonia fue destruida y tantas otras naciones porque anduvieron lejos de ti y practicaron la maldad. Queremos, Padre amado, aprender con el ejemplo malo para hacer buenas cosas. Entregamos nuestra vida en tus manos, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para comprender el capítulo 14 de Isaías y ser reavivados por su palabra. Chao, chao.